Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola hermano, qué gusto y qué honor poder estar nuevamente hablando la palabra de nuestro Señor este nuevo año con todos ustedes. Recuerda, allá donde tú te encuentras, el Señor tiene grandes bendiciones este 2025 en tu vida. Decláralo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a hacer una oración antes de comenzar. Cierra tus ojos, vamos a ponernos en manos del Señor. Y dile allá en tu casa: Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por este regalo, este tiempo que nos regalas, Señor, en el cual nos permites venir a tu casa, Señor, y a través de este medio poder conocer lo que quieres hablar el día de hoy para mí. Te damos gracias, Señor, también porque a través de tu palabra tú nos diriges, tú nos llevas por el camino correcto y nos ayudas a entender cuál es el propósito que tienes para cada uno de nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, dirige en este momento esta palabra, Señor, en todo momento. Trae sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros para poder entender y aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. El título de la palabra de hoy se llama Vida Agradable. Y ahorita que estamos iniciando un año nuevo y que tú ya hiciste a lo mejor los propósitos en tu casa que quieres cumplir este 2025, yo creo que este propósito podría ser común en cada uno de nosotros. Tener un año donde podamos tener una vida agradable. Y no nada más el año 2025, sino todos los años que el Señor disponga para cada uno de nosotros en este mundo. Un bonito propósito. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de preguntarle el día de hoy al Padre, ¿qué necesito hacer para tener una vida agradable? Yo creo que el Señor nos respondería de la siguiente forma: para tener una vida agradable, debes de vivir una vida agradable. Una vida que honre y agrade a Dios. El Señor te responderá dándote una vida agradable a ti. Una vida agradable produce una vida agradable. Pero ¿qué necesitamos hacer, hermano? ¿Qué debemos de hacer de nosotros para llevar esa vida agradable? Y muchas veces vamos a tener que hacer sacrificios y obedecer al Padre en todo momento. Quisiera que me acompañaras a Mateo, allá en tu casa, 26, 39 y 42 en Reina Valera. Si tú gustas buscarlo allá en tu casa y leerlo a detalle, yo nada más te voy a hablar un poco acerca de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Mateo 26, 39. Recordemos que Jesús se encontraba momentos antes de vivir el Calvario en su vida. Y Jesús estaba entristecido grandemente, afligido grandemente y pasando por momentos de presión muy grandes. Y se encontraba orando en el monte Getsemaní, también conocido como el Monte de los Olivos. Y tenía aquel monte ese nombre porque en aquel lugar había una fábrica que se dedicaba a obtener el aceite de olivo. Para obtener el aceite de olivo, hermano, se necesitan aceitunas. Y las aceitunas se meten
en una máquina la cual hace presión en ellas hasta el tope, y eso arroja ese líquido tan preciado y verdoso que es el aceite de olivo. Tienen que pasar por un proceso de presión. Y Jesús estaba viviendo un momento de presión muy fuerte en ese momento. Y él estaba orando al Padre y le decía lo siguiente: si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero. Y aquí me voy a detener un poco. En la vida, hermanos, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, casi siempre va a haber dificultad en nuestras vidas con esas decisiones. No es que sea una constante, pero casi siempre va a haber dificultades porque hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No estamos tomando en cuenta la palabra de Dios para tomar esas decisiones. Y casi siempre va a haber dificultades. Y te lo dice una persona que tiempo atrás, antes de conocer al Señor, siempre tomaba las decisiones a su voluntad. Y estoy hablando de mí. Siempre tomaba decisiones sin consultar o sin conocer a Dios. Y eso trajo en mi vida infinidad de dificultades. Casi todas las decisiones que muchas veces tomé sin considerar la palabra del Señor trajeron males a mi vida, y males muy fuertes. Vivía en la oscuridad, y doy gracias y la gloria al Señor, que solo el Señor pudo cambiar mi vida y me trajo de la oscuridad a la luz. Así es que siempre que tomes decisiones en tu vida, busca que la palabra del Señor vaya relacionado con la decisión que tú estás tomando. Haz la voluntad del Señor. Bueno, pues continuando con lo que Jesús le estaba diciendo en oración al Padre, que le decía: si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo dispongas. Más adelante Jesús seguía con esta angustia, con esta presión, y le vuelve a decir al Padre: Padre, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y este sacrificio y esta obediencia de Jesús agradó a Dios, porque Él cumplió con la voluntad del Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, como nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, esa siempre tiene que ser nuestra respuesta en nuestra vida cuando estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de presión muy grande. No importa qué presión tan difícil estemos viviendo en cualquier aspecto de nuestra vida, nuestra respuesta siempre tiene que ser: que se haga tu voluntad antes que la mía, Señor. Amén. Bueno, en el Antiguo Testamento, hermanos, las personas que sacrificaban a un animal al Señor buscaban una cosa, y era agradar a Dios, el favor de Dios en la vida de esas personas. Las personas que llevaban ese animal al sacrificio, recordemos que el animal que se llevaba iba a ser sacrificado en el tabernáculo, y ese animal tenía que cumplir con ciertas características muy especiales. No nada más era llevar el animal y cumplíamos, no, aquella persona hacía ese sacrificio para tratar de agradar a Dios. Pero como te decía, tenía un proceso eso. Recordemos parte de las cosas cómo se sacrificaba aquel animal. El animal primeramente tenía que ser un animal puro y sin defecto alguno. Ese animal tenía que ser ungido, y también se preparaba un incienso o una esencia especial que también iba a ser quemada. También recordemos que iba a haber libación, y el sacerdote ponía la mano sobre el animal que iba a morir y era degollado, y la sangre era esparcida, pero con su dedo tocaba la sangre y la ponía en los cuernos que estaban en el tabernáculo, y después le prendían fuego. Y la intención de prenderle el fuego era que subiera un olor grato y agradable a Dios, y Dios les contestaba por medio del sacerdote. Cuando salía el sacerdote
y les decía si había sido de agrado de Dios el sacrificio que se había ofrecido. Les decía tal vez que sus pecados habían sido perdonados, que el Señor perdonó esas aflicciones, esas cosas que hicieron en contra de Él, o que el Señor iba a protegerlos, o que no iba a faltar lluvia para que hubiera provisiones en el pueblo, o que Él iba a pelear contra sus enemigos, y infinidad de cosas. Pero la intención era buscar agradar a Dios. Recordemos que también el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo después de hacer el sacrificio, y Dios hablaba con el sacerdote allí, con el sumo sacerdote. Y cuando salía el sacerdote les declaraba un año de bendiciones a todo el pueblo. Así como te decía, provisión para todo un año, o iban a estar protegidos por el Señor, o el Señor iba a guardar y cuidar de ellos, y tantas cosas que buscaban agradar a Dios, así como lo podemos ver en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿De quién está hablando estos dos versículos del libro de Isaías? Del Salvador, ¿verdad? Del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Y estos versículos los podemos también ver nuevamente en el libro de Lucas 4, 18 y 19. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Y Jesús vino y cumplió todo esto. Nos regaló estas cosas. Pudimos comprobar o podemos comprobar hoy en día esa buena voluntad de Dios, ese año agradable al Señor. Y tú y yo en la vida hemos comprobado esto en nuestras vidas, porque el Señor nos ha ayudado. El Señor cambió nuestra condición de vida. El Señor nos consoló, nos liberó y nos mostró el camino. Todo lo hizo el Señor. Y demos gloria al Señor y gracias al Señor porque nos ha mostrado esa buena voluntad que hasta el día de hoy la podemos encontrar a través de Jesús, porque todo es a través del Señor Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, cambia la situación, se vuelve un poco más difícil. Porque ya no podemos sacrificar como en aquel entonces un animal. Ya no podemos llevar un buey o un cordero o un palomino. Ya no podemos hacer eso porque Jesús tomó ese lugar. Jesús tomó el lugar del cordero, el cordero inmolado. Y a través de ese sacrificio nos dio salvación a ti y a mí. Y ese sacrificio fue una vez y para siempre. Entonces nosotros ya no podemos ofrecer un animal en sacrificio para buscar agradar a Dios. Pero algo debe de morir en nosotros. Algo debemos de sacrificar. Y quiero que me acompañes a leer Romanos 12:1 en Reina Valera y 12:2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice
que nos tenemos que presentar delante de Dios como un sacrificio vivo. Algo tiene que morir, ¿verdad?, en nosotros para poder presentar ese sacrificio. Y debe de morir en nosotros el viejo hombre, aquel que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el entendimiento para que podamos comprobar esa buena voluntad de Dios en nuestras vidas, agradable y perfecta. El plan de Dios siempre ha sido darnos una vida agradable y perfecta. Pero debemos de obedecer, debemos de hacer lo que dice su palabra para poder disfrutar de esa vida y comprobar en nuestras vidas esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque esto honra y agrada a Dios. Cuando tú llevas una vida que honra y agrada a Dios, hermano, el Espíritu Santo desarrolla en ti frutos. Y esos frutos que el Espíritu Santo produce en ti son consecuencia de que tú estás honrando la palabra del Señor, que tú estás obedeciendo. Y esos frutos que brotan en ti es porque la semilla que se ha plantado, la palabra del Señor que se ha plantado en ti, ha caído en buena tierra. Y estos frutos que se desarrollan en cada uno de nosotros, los podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice la palabra que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ante tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Y si en tu vida el Espíritu Santo ha desarrollado estos frutos, quiere decir que el carácter de Cristo comienza a reflejarse en ti. Porque por sus frutos seremos conocidos. Y estos frutos hablan del carácter de nuestro Señor. Y es lo que nosotros deseamos en nuestra vida que pase. Que la forma o el carácter de Cristo se refleje en nosotros, como si estuviéramos viéndonos en un espejo. Y hay un fruto en especial, que es el tema que estamos tratando este mes. Y es el cuarto, que dice, no, es el quinto, que habla acerca de la bondad. La bondad, hermanos, es un sinónimo también de ayudar. Y es un sinónimo también de generosidad. Cuando tú ayudas o eres generoso, Dios bendecirá tu vida. Porque Dios ha mostrado bondad en cada uno de nosotros y hemos experimentado ese amor tan grande, esa misericordia tan grande en nuestras vidas, porque Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Dios nos ha liberado, nos ha compartido, nos ha enseñado, nos ha consolado y nos ha perdonado gracias al amor del Señor. Cuando tú eres bondadoso, hermano, dice la palabra que, como te decía, el Señor también verá esa bondad. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Y quién es el dador alegre? El dador alegre es aquel que propone en su corazón primeramente dar algo. Que lo hace no con tristeza, lo hace alegre, lo hace en forma personal. Es algo que tratas en forma personal con el Señor. Y lo que más me gusta es que aquella persona que es generosa, lo hace sin esperar nada a cambio. Porque cuando lo das de corazón, sin esperar que alguien te lo agradezca. Simplemente lo das porque ha nacido en tu corazón. Pero el Señor ve esa generosidad. Y quisiera que me acompañaras a leer Proverbios 11, 24 y 25 en traducción lengua actual. Quienes son generosos reciben abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en miseria.
El que es generoso progresa y el que siembra también cosecha. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando Dios ve tu corazón, que eres generoso, sin que le pidas al Señor, el Señor también te bendecirá tu vida. Será generoso con nosotros. Hay una cosa que llama la atención, ¿verdad? Quien ni sus deudas pagan, va a miseria. Así es que debemos de tener cuidado con esa situación. Pero el que es generoso progresa. Progresa en todos los aspectos de su vida. El que es generoso no nada más es en lo material, sino también en lo espiritual. Porque el Señor ha sido generoso y ha derramado bendición y su palabra en tu vida. Y es necesario que nosotros compartamos esa palabra, porque esa es parte de nuestro ministerio. Llevar las buenas nuevas a las personas. Y cuando tú estás compartiendo, cuando tú estás ayudando, cuando tú no eres indiferente de la necesidad de las personas y ayudas y eres generoso, Dios ve esa generosidad en tu vida. Y el Señor te bendecirá. El que escribió este libro fue inspirado por el Espíritu Santo y ese fue el rey Salomón, ¿verdad? Y el rey Salomón, cuando es el sucesor del rey David, pero cuando él toma el reinado, él era muy joven. Y el Señor trata con él algo. Y le dice que le pidiera lo que él quisiera y él lo iba a hacer. Cuando, como te decía, el rey Salomón era joven, recordemos que él era un adolescente. Y en la adolescencia siempre va a haber carencia de sabiduría. Pero Salomón lo que le pide al Señor fue sabiduría y conocimiento. Y el Señor vio en ese momento el corazón de Salomón, porque no pidió nada para él. O no pidió más bien cosas de riquezas o más años. Pero Dios vio el corazón de Salomón y le dio lo que él pidió, pero también le dio riquezas como a ningún otro rey. Y cuando el Señor también ve tu corazón, que está siendo generoso, cuando tú estás abriendo tu mano para ayudar, el Señor también bendecirá tu vida. Dice la palabra, da y se os dará. Lucas 6:38 dice, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides, os volverán a medir. Quiere decir, primeramente, da y se te dará. Cuando tú te desprendes de las cosas que Dios ya bendijo en tu vida, cuando las sueltas para ayudar a otras personas. Y te digo, no nada más en lo económico, sino también en lo espiritual, en la palabra del Señor. Dios te dará más. Dios derramará bendición en tu vida. Dice lo que acabamos de leer, apretada y remecida. Y puede ser, por ejemplo, para que tengas un ejemplo más físico, es como si tuvieras un costal de arena hasta el tope, que no lo podemos ni cerrar. Así estará de apretada la bendición que el Señor pondrá en tu vida. Una copa rebosando. ¿Qué es rebosando? Hasta el tope. Hasta que esté a punto de derramarse. Así es la bendición que el Señor te da cuando tú te desprendes de las cosas que el Señor ha bendecido en tu vida. Cuando tú sueltas, el Señor bendecirá porque ve eso y eso también honra y agrada a nuestro Dios. Traer los diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. Dice la palabra del Señor. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Traer todos los diezmos al alfolí. Traer la parte de la bendición que el Señor ya puso en tus manos por el fruto de tu trabajo,
separar el diezmo, que es el 10%, y traerlo a su casa, para que haya alimento en mi casa, dice la palabra. Ese alimento en su casa viene siendo para que la obra del Señor siga adelante, para que su obra crezca, porque a través de un lugar como este, que está creciendo, cada vez más personas vendrán a este lugar y entrarán un día como tú y yo entramos por esta puerta, derrotados, afligidos, angustiados, con cadenas que no podíamos soltar. Y clamamos al Padre para que nos ayudara, y el Señor mostró misericordia en la vida de nosotros y nos liberó y nos enseñó y nos ha guiado, y hemos visto su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy nos gozamos y exaltamos el nombre de Dios, porque Él cambia a las personas, cambia la condición de las personas, porque nosotros a través de un lugar como este podemos ver la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en la vida de las personas. Así es que cumple con lo que a ti te corresponde, o lo que nos corresponde, y es traer el diezmo a la casa del Señor para que la obra del Señor siga adelante. Pero adelantito de eso dice: probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y este versículo, hermanos, es el único en toda la palabra donde el Señor te dice, o del Señor te está retando a que lo pruebes. Es el único versículo en donde el Señor te dice: te reto a que pruebes esto en tu vida, para que te pueda demostrar cómo abriré esas ventanas de los cielos y derramaré bendición en tu vida hasta que sobreabunde. Tal vez nosotros no retemos al Señor, ¿verdad? Y simplemente obedezcamos y hagamos la palabra del Señor. Pero yo creo que cuando tú has obedecido, cuando nosotros hemos obedecido, hemos visto la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Y su bendición y amor ha sido grande en nuestras vidas. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, hermano, Dios se ocupará de las tuyas. Cuando tú pones interés en las cosas del Señor, Dios también tomará interés en las necesidades que tú tengas en la vida. Yo te quisiera preguntar, ¿dónde está tu tesoro o dónde están tus riquezas? Porque hay muchas personas que a lo mejor la riqueza o su tesoro lo ponen en las cosas materiales, en las posesiones, incluso hasta en la familia. Y la familia, nuestros hijos o nuestra esposa o nuestros padres, son un regalo de Dios. Es una bendición de Dios que nos ha regalado para que esas personas nos acompañen en el caminar por este mundo, que podamos tener vivencias con ellos, que podamos enseñarles, que podamos vivir cosas a través de esas personas que nos acompañan. Pero esa familia que el Señor nos ha bendecido, también son de Dios. Y en algún momento ya no estarán con nosotros. Así es que si tú tienes una familia en este momento, disfrútala. Vive con ellos. Alégrate de tener esa familia. Porque tal vez algún día, esperemos que sea en mucho tiempo, si es la voluntad de Dios, ya no estarán con nosotros. Al igual que nosotros ya no estaremos con ellos. Así es que disfruta. Pero ¿en dónde está tu tesoro? Dice la palabra en Mateo 6:21, en Reina Valera dice: porque donde está vuestro tesoro, estará también allí vuestro corazón. Y si tu tesoro está en las cosas materiales, te estás equivocando. Porque el tesoro, porque tu corazón está en esas cosas materiales, esas cosas que algún día se quedarán. Si estás amasando riquezas o posesiones, algún día se quedarán. Y el verdadero tesoro es obedecer al Señor. Vamos a leer Mateo, este mismo versículo en traducción lengua actual. Dice la palabra: recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo
en obedecerme de todo corazón. Nuestra verdadera riqueza debe de ser obedecer al Padre de todo corazón en todas las cosas. Allí es donde debemos de poner nuestra riqueza o acumular riqueza, porque eso traerá bendición en este mundo, pero también cuando estemos en su presencia, cuando tú has atesorado la palabra del Señor, algún día estaremos en su presencia y también traerá bendición en aquel lugar en nuestras vidas, un lugar especial que el Señor ha preparado para ti y para mí, hermano. Yo también te diría esto: no trates de impresionar a Dios con tus obras, porque habrá gente que a lo mejor le diga al Señor lo siguiente: Padre, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos multitud de milagros. Y el Señor a lo mejor te responda de esta forma: eso lo hice yo. ¿Usted qué hizo? No, pero es que hicimos esto en tu nombre. No, eso lo hice yo. ¿Usted qué hizo? Y tal vez te pregunte lo siguiente: ¿y dónde está tu hermano? Así como le preguntó a Caín por Abel, que le preguntó a Caín por Abel y le dijo: ¿y en dónde está tu hermano? Y tal vez sea una pregunta que nos haga cuando estemos en su presencia: ¿y dónde está tu hermano? ¿Perdonaste a tu hermano? ¿Ayudaste a tu hermano? Cuando estaba en necesidad, cuando estaba afligido, le compartiste mi palabra a tu hermano. ¿Ayudaste en todo momento? ¿O fuiste indiferente al sufrimiento de él? ¿Fuiste orgulloso que no quisiste perdonar a tu hermano? Así es que debemos de tener mucho cuidado de hacer lo que a nosotros nos corresponde, y es honrar al Señor primeramente, ¿verdad? Y déjame decirte algo también, hermano. Usted y yo ya hemos impresionado al Señor grandemente. Y lo hemos impresionado mucho tiempo atrás. Y lo hemos impresionado tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí, por amor a nosotros. Y en esa cruz el Señor nos dio esperanza y salvación y nos reconcilió con el Padre. Amén. Así es que usted ya impresionó al Señor. A ese grado de amor y de bondad del Señor en nuestras vidas. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Y antes de leerlo, quisiera comentarte algo. Cuando el pastor nos dio el tema, y casi siempre que el pastor me da el tema, siempre me pongo en oración y clamo al Espíritu Santo para que me dé una guía de cómo preparar un tema o qué pasos seguir o qué decir. Y recuerdo mucho que estaba tratando eso con el Señor, y al otro día estaba mi esposa en la cocina y le dije, la agarré así de sorpresa y le dije: oye, ¿para ti qué es generosidad? Y me responde, yo creo que el Espíritu Santo me respondió a través de ella, porque el Señor siempre manda personas para ayudarnos al propósito que Él tiene en nuestras vidas. Y mi esposa me contestó: para mí la generosidad, así de buenas a primeras me dice, para mí la generosidad es algo que ya he trabajado, que ya he sufrido para obtenerlo, pero es algo de lo que me tengo que desprender para ayudar a otras personas. Y es muy cierto. Es algo que ya es tuyo, que ya separaste la parte de Dios y la otra parte pues ya te corresponde a ti. Y es algo que te sirve en la vida. Es una bendición de Dios que ya tienes y que te costó trabajo obtenerla. Pero es algo que cuando lo das te desprendes de eso que ya es tuyo, porque no eres indiferente y tratas de ayudar y tienes misericordia y amor por las demás personas. Qué bonito es la generosidad en la vida de las personas, ¿verdad? Y ahora quiero tocar por último versículo, Segunda de Corintios 9, 7 y 8, traducción lengua actual. Y aquí vemos nuevamente al dador alegre. Pero vea cómo lo dice en esta parte:
¿Cómo lo explica en esta versión de la Biblia? Dice lo siguiente: cada uno debe de dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que darlo con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Amén. ¿Qué dice? Que Dios ama al dador alegre porque no lo da con tristeza ni por obligación. Recordemos que es algo que tratamos en forma personal con Dios. Es algo que nace del corazón, voluntariamente por amor al Señor. Y dice que Él nos dará todas las cosas de las que nosotros tengamos necesidad. Todo lo necesario nos dará el Señor. Y aún nos dará de sobra para ayudar a otras personas. Primeramente, a los hermanos de la fe. Y luego, a aquellas personas con las que tenemos roce todos los días y que vemos que hay necesidad. Porque todas estas son obras que agradan a Dios. Pero nosotros no lo hacemos sin esperar que el Señor nos bendiga. Si lo hacemos por amor al Señor, por agradecimiento por las bendiciones que Él ha puesto en nuestras vidas. Amén, hermano. Yo también te invitaría a que en tu vida llevaras una vida que honre y agrade a Dios, poniendo en práctica estos puntos. Primeramente, honra a Dios con tu forma de vivir, con todo lo que tú tienes, con todo lo que el Señor ha puesto en tus manos y en tu corazón y en tu mente. Segundo, hermano, sea agradecido por todo. Agradece por todo al Señor. Desde que abres los ojos, desde que te puedes mover, puedes caminar, levantarte por ti solo, cuando hay alimento en tu casa, cuando tienes un techo o tienes un medio de transporte, agradece por todo. Porque tienes un trabajo, dale gracias al Señor. Cuando abres la llave de tu casa y sale agua, dale gracias al Señor por eso. Porque hay gente que no lo tiene. Hay gente que tiene esas necesidades y tú has sido bendecido por el Señor en todos estos aspectos. Así es que sea agradecido con el Señor. También reconoce cuando otra persona ha hecho algo bueno en tu vida o te ha hecho un bien. Primeramente, ora por esa persona, bendice a esa persona. Reconoce cuando alguien ha hecho un bien en tu vida. Y por último, bendice a todo mundo. Sonríele, dale un abrazo, porque muchas veces hay personas que las vemos afligidas o que conocemos y están pasando por momentos de dolor o de tristeza. Muchas veces darle un abrazo a esa persona reconforta su alma. Y no le estás dando tú el abrazo, sino el abrazo se lo está dando Dios a través de ti. Vive una vida así, que honre y agrada a Dios. Porque una vida que honra y agrada a Dios, el Señor te responderá a ti, dándote una vida que te agrade a ti. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos allá en tu casa y dile al Señor: Padre poderoso, gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado el día de hoy. Una palabra que alimenta mi alma, Padre, y que me ayuda a entender muchas cosas en la vida. Primeramente, Padre, quisiera pedirte que me analices, Señor. Y si en algo, Padre, no estoy haciéndolo correctamente, estoy llevando una vida que a lo mejor no te está honrando, Padre, descúbremelo, Señor. Y clamo a ti para que me ayudes. Y clamo a ti también, Espíritu Santo, para que me ayudes a corregir aquellas cosas que no están siendo de acuerdo a la palabra del Señor y que no estoy haciendo correctamente, porque si las sigo haciendo, no te honro, Señor. Y yo quiero honrarte, Padre. Yo quiero tener una vida que te honre en todo momento, Padre, para que tú algún día me permitas, Señor, poder estar en tu presencia.
Permítenos, Señor, también desarrollar esos frutos en nuestra vida, Señor, porque esos frutos reflejan a Cristo en nuestras vidas, Señor. Y yo quiero que yo mengue y que Él crezca en mi vida, Padre, porque a través de Él puedo entender más cuál es tu plan en mi vida, Señor. Yo también pongo nuestras necesidades, Padre, de toda la iglesia en tus manos, Señor. Haz un milagro en la vida de cada uno de ellos, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y esas necesidades que tenemos, Padre, y clamamos a ti para que nos ayudes en estas cosas, Padre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado y gracias por tu misericordia tan grande. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar en la cruz, Padre. No hay forma de agradecerte, Señor, sino a través de obedecer tu palabra. Te damos gracias, Señor. Sigue trayendo luz a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.